Pues sí, he ido al cine a ver Avatar 2, El sentido del agua, de James Cameron. Y bueno, al igual que ocurría con la primera parte, es una historia bastante sencilla. El guión básicamente es un esquema tipo Pocahontas y poco más. Pero a pesar de eso, es tan espectacular a nivel técnico, es tan visualmente deslumbrante que la experiencia vale la pena. Y un par de cosas que me llamaron mucho la atención tienen que ver con el argumento de la película, son muy importantes a nivel argumental. Y bueno, prometo que no voy a incurrir a spoilers, pero voy a intentar explicar cómo estos dos aspectos de la película guardan un sospechoso paralelismo con dos aspectos reales que ocurren en el planeta Tierra. La Amrita se ve por primera vez en Avatar 2 cuando sale del cerebro de un cetáceo parecido a la ballena, pero que en la película es conocido como Tulkun. Al parecer, la Amrita es de gran importancia porque puede detener el envejecimiento de las personas. Es algo así como el elixir de la eterna juventud. Tanto es así que se dice en la propia película que este líquido puede llegar a costar $80 millones el gramo. Pues bien, esto tiene una ligera inspiración a algo que ocurrió realmente con los cachalotes y una sustancia que extraíamos de ellos y que era extremadamente cara. Esa sustancia, el equivalente a la Amrita, se llamaba spermaceti. Cuando uno escucha la palabra spermaceti, enseguida se le llena la cabeza de, bueno, en fin, eyaculaciones y sustancias blancas y espesas. Y bueno, hay algo de eso, pero el spermaceti es mucho más interesante que el esperma y sin duda mucho más desconocido. En pocas palabras, el spermaceti fue el responsable de dar a luz a la humanidad hace nada menos que 3 siglos. Entonces la mejor luz la daba la que se producía con aceite de ballena, y el mejor tipo de aceite de ballena se obtenía del spermaceti de la cabeza del cachalote. Aunque se llame spermaceti y también esperma de ballena, no tiene nada que ver con el esperma. Esta sustancia se almacena en las cabezas de los cachalotes y carece de función reproductiva. Sí, se parece mucho al esperma, pero no es esperma. Y bueno, tampoco sabe muy bien. Y bueno, tampoco se sabe muy bien para qué sirve. Bill Bryson, en su libro En casa, lanza algunas conjeturas. Podría estar relacionado con la flotabilidad o podría tener que ver con el proceso del nitrógeno en la sangre de la ballena. Los cachalotes se sumergen a enormes profundidades, más de 1500 metros, a gran velocidad y sin que sufran por ello efectos nocivos. Por lo que se cree que el spermaceti podría explicar de alguna manera por qué no sufren el síndrome de descompresión. Otra teoría apunta que el spermaceti sirve a los machos para amortiguar los golpes cuando luchan entre ellos por sus derechos de apareamiento. Esto ayudaría a entender la famosa predilección de los cachalotes por embestir con la cabeza los barcos balleneros cuando se enfurecen. El proceso para extraer el spermaceti era el siguiente. Las cabezas de los cachalotes eran izadas a cubierta o atadas a un lado del barco, donde los balleneros podían hacer un agujero en la cavidad. El spermaceti se sacaba con un cubo o un ballenero entraba en el agujero y retiraba el fluido manualmente, que era almacenado en barriles. Además de iluminar el mundo, el spermaceti también ha sido usado en la industria cosmética, en trabajos con cuero y como lubricante. En Avatar 2 también aparece una nueva tribu en el planeta Pandora que parece especialmente adaptado para vivir en el agua. Pueden respirar bastante tiempo bajo el agua, pueden ver con más claridad. Y bueno, esto también tiene cierto paralelismo con una tribu que existe en nuestro planeta. Son los Moken. Los Moken son un pueblo nómada que abandonó hace siglos la tierra firme por el mar de Andamán, un sector del Océano Índico situado al sureste del Golfo de Bengala, al sur de Birmania, al oeste de Tailandia y al este de las Islas Andamán. Los Moken son delgados y de pelo oscuro y casi toda su vida transcurre a bordo de barcas de madera. Los niños pasan mucho tiempo en el agua. De hecho, aprenden a nadar antes que a caminar. Estos niños también son capaces de ver con mucha claridad bajo el mar, como si llevaran gafas de buceo incorporadas. Según se comprobó con una cámara de fotos subacuática, las pupilas de los niños europeos se dilataban bajo el agua hasta alcanzar los 2,5 milímetros de diámetro, pero las pupilas de los niños Moken se contraían cuando se sumergían, reduciendo su diámetro hasta solo 1,96 milímetros. Tal y como lo explica George Bledge,
En su libro El destino no está escrito en los genes, con el objetivo de realizar un análisis comparativo, Anna Gislén reunió a 28 niñas y niños europeos que se encontraban de vacaciones en esta y otras islas vecinas. A pesar del entusiasmo que mostraban ante el experimento y de su empeño, los niños turistas eran incapaces de ver con claridad bajo el agua. La visión de los jóvenes nómadas era más del doble de aguda y les permitía reconocer líneas en torno a los 1,5 milímetros. Esto no es ningún milagro, de hecho también son seres humanos como nosotros y de hecho si los niños europeos fueran integrados en la cultura Moken no tardarían en aprender a ver con más claridad bajo el agua, tal y como ocurre por cierto en Avatar 2. A esto se le llama plasticidad fenotípica, que es la capacidad del cuerpo para ajustar sus características observables, es decir, su fenotipo, en función de las presiones ambientales a las que se somete dicho cuerpo. Y por esa razón, si a un niño europeo se le entrena para mirar debajo del agua, en poco tiempo acaba teniendo la misma agudeza visual que un Moken.